Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Realmente, qué bendición y qué misericordia de parte del Señor, ¿verdad? Por su promesa dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y qué más podemos pretender, saber que tenemos con nosotros la misma presencia de Dios. Y yo creo que esto nos llena de gozo, de seguridad y tantas promesas que tenemos registradas en la palabra de Dios, donde dice también yo estaré contigo. Y siempre pienso en estos pasajes de la Escritura de que nunca estamos solos, por la gracia de Dios tenemos con nosotros y el Señor en todo tiempo, en todo lugar, donde sea que estemos, el Señor nos acompaña. Por eso dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jehová mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares delicados ese pasto me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, allí estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y así sigue el salmista. Y son palabras realmente que nos alientan, nos fortalece y se suma en nosotros esa confianza de parte del Señor al conocer, al saber que Él es el que promete. Cuando Dios promete y dice, entonces Él lo cumple. Él no es humano como nosotros, que muchas veces decimos tantas cosas buenas, damos tantas promesas, pero no todas las veces lo cumplimos. Y gracias al Señor, hermano, porque el Señor nos dio esta oportunidad de poder compartir su palabra en este tiempo. Y yo sé que no es fácil grabar y llevar totalmente a nuestros corazones. De hecho, que algunas cosas se van a ir y de otros vamos a olvidarnos. Pero con la ayuda del Señor, por lo menos un porcentaje, aunque sea pequeño, si podemos grabar y llevar en nuestra mente y lo cumplimos, lo obedecemos, el Señor va a bendecir y agrandar ese conocimiento, esa obediencia y va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y estaba leyendo este pasaje de Romanos donde dice que Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y nosotros, por la gracia de Dios, recorremos las páginas de la Escritura, la Biblia, y encontramos tantas verdades, tantos registros, tantos acontecimientos. Y en una ocasión alguien dijo, la experiencia pasada ya no vale. Y bueno, tal vez se refería a la experiencia nuestra. Pero todo lo que tenemos registrado en la Biblia, en la palabra de Dios, son experiencias del pasado. La Biblia se escribió muchos años antes que nosotros, ¿verdad? Y todas son experiencias del pasado. Y estamos viendo, hermano, las oraciones, la importancia de la oración, lo que significa la oración. Oración es dialogar con Dios, hablar con Dios, conversar con Dios, comunicarnos con Dios, entablar relación íntima con Dios, todo eso es lo que significa la oración. Su sinónimo es también rogar, suplicar, invocar, interceder. Y este es el recurso más valioso, más importante que nosotros tenemos para nuestra defensa por un lado y por otro lado para que podamos ser útil a otro también. Y qué importante es aprender del mismo Señor Jesucristo. Y a veces queremos pensar, pero si no tenemos entendimiento claro, podemos pensar de una forma que no corresponde. El por qué el Señor tantas veces oró. ¿Por qué el Señor pasó la noche orando? ¿Por qué buscaba la hora temprana y se apartaba de ese lugar aparte
oscura y ahí dedicaban tiempo a la oración. Si vamos a hablar de hombres de oración, es nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo máximo que tenemos en la Biblia. De hecho, que hay muchos hombres de oración que registran la Biblia, como la oración de Daniel, de Elías, la oración de Abraham, de Samuel y varios. Vamos a leer algunos pasajes que hablan de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Lucas capítulo 12, capítulo 6, versículo 12, San Lucas. Dice San Lucas, capítulo 6, el verso 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Yo creo que nosotros tenemos que tener presente, hermano, que nuestro Salvador también, por un lado, él tenía dos naturalezas, la humana, porque nació de una mujer, a través de una mujer, se encarnó Dios y nació nuestro Señor Jesucristo, él era humano, se identificaba con el humano y su primer propósito al venir a este mundo era para mostrar y dejarnos un ejemplo de vida, un modelo de vida. Ese es el primer propósito que él tenía al venir a este mundo, para que nosotros podamos ver cómo es lo que debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de proceder. Y en todas las cosas de la vida tenemos al Señor como ejemplo. Por eso él dijo, ejemplo os he dado. Y yo creo que, hermano, que nos falta mucho a veces, tenemos que reconocer, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo en cuanto a su trato, el ejemplo en cuanto a su humildad. Estuve leyendo su humildad demostrada cuando que lavó los pies a sus discípulos. Entiendo yo que los discípulos estaban sentados y que él se sentó allí, hay una palangana, y los discípulos metían los pies en la palangana, lo lavaban. Símbolo de humillación. Yo no sé si hay congregaciones que practican esto, pero no es un mandamiento para nosotros hacer esto, ¿verdad? Solamente que es para que nosotros podamos aprender de la humildad, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y no va a ser fácil para nosotros practicar tal cosa, ¿verdad? Y fue nuestro Salvador Jesucristo dejó ese ejemplo. Lucas capítulo 5, versículo 6, 16, 5, 16, de Lucas. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Voy a volver a leer. Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Marcos 1:35. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vez tras vez siempre menciono, o como se dice, pienso en la actitud y el tiempo que él dedicaba a su padre para orar. Siendo el Dios, necesitaba orar tanto, necesitaba amanecer orando, necesitaba levantarse tan temprano para orar. Y si él necesitaba, porque él dice que en él, que nunca se halló engaño en su boca, era sin pecado, santo, pero a pesar de todo, él, para identificarse con el ser humano,
Y para dejar un ejemplo de vida de oración, él se ocupaba y dedicaba tiempo a su Padre para estar en su presencia. Si él, como todo un Dios, creador del cielo, del universo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios, que tenemos que convencernos también de que Jesucristo es Dios, porque hoy en día está la tendencia de que Él no es Dios. Hay muchos grupos que descalifican esto y Él no es Dios, sino es Hijo de Dios, que es otra cosa. Me dijo una señora saliendo de la obra personal, pero ¿cómo ustedes no pueden entender? Que, no sé, dice, que dice bien que está el papá y está el hijo, y Él es el hijo, no es el papá, me dice. Es hijo, entonces no es Dios. Y bueno, no entiende lo que significa ser hijo de Dios, este título que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, como ya estamos diciendo, Él dice que pasó, Él dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Bien, Él nos enseñó a orar para aprender de Él. Lucas 11:1. Vamos a volver a leer, creo que ayer ya leímos, pero vamos a volver a leer. Lucas 11:1. Lucas 11, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahora, al Señor era tan importante la oración. Y si para Él fue tan importante, tan necesario y tan valioso, y que es lo más grande para Él, y dedicar más tiempo a la oración, ¿cuánto más será, hermano, para nosotros? ¿Cuánto más nosotros pecadores que necesitamos en cada instante estar en comunicación? Porque orar es comunicación con Dios, estar en la presencia de Dios, conectarnos con el cielo y estar en sintonía, en comunión íntima con Dios. Eso significa oración. El Señor nos dejó este ejemplo, este mandamiento, y también nos dejó cómo entrar en su presencia. Hemos leído también, hemos considerado las barreras que puedan haber en nuestras oraciones, si es que estas cosas no arreglamos. Y no olvidé de mencionar algunos puntos también, que es una falta, un pecado que muy poco nosotros le tenemos en cuenta. Es una falta que tenemos que resolver, que con esa falta nosotros probablemente que el Señor nos escuche nuestra oración, y es el diezmo y las ofrendas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, a lo mejor de todo hacemos? Nos faltamos las reuniones, leemos la Biblia, oramos, predicamos, pero si fallamos con el Señor, con este mandamiento, con este deber, entonces estamos en falta. Entonces, que pretender que el Señor nos escuche y que el Señor responda a nuestra oración, y nosotros no resolvemos esto, pasamos por alto, entonces hay una traba, una tranca allí que el Señor puede, que signifique para nosotros que allí está una cosa que está para resolver. Y yo no sé, hermano, si repito lo que un hermano dijo, que muchas veces que tal vez estamos en esta falta grave, porque es una falta grave esto, no ofrendar y no dar al Señor lo que es de Él. Y una de las causas del por qué no tenemos misioneros. Y porque somos de corazón mezquinoso y no le damos al Señor lo que a Él le corresponde. Y entonces como que no estamos capacitados o dispuestos, listos para obedecer
al Señor en este punto. Y nos damos lo que tenemos que dar. Y si damos un poquito, porque hay versículos que parece que nos amparan y entonces nos parece que nos facilita, donde dice cada uno como propuso en su corazón. Entonces, yo puedo proponer en mi corazón, gano un 5 millones, pero yo doy de eso un 100.000 guaraníes. Yo propuse eso, entonces eso significaría una falta, porque no es de un 5 millones, no es 100.000 o 200.000 guaraníes que tengo que dar, es más. Entonces, podría ser una de las faltas, hermano, por lo que muchas veces no estamos recibiendo respuesta de parte del Señor. Y estamos faltando. Y nosotros que siempre estamos juntos en un grupo de hermanos en Asunción, primer día del mes, primer lunes del mes, en la casa de hermano Eliezer, y siempre se habla y se comenta y se considera la obra de la parte material. Y realmente difícil es decir todas las cosas por tu nombre, porque no queremos tampoco golpearle a nadie. Pero en este campo, en este punto, hay una falta. Este lugar, por ejemplo, se sostiene con la ofrenda para el casero. Cada iglesia de allá en Asunción tenemos una suma que aportamos para pagarle a los caseros, al casero que está acá. Y los hermanos que tienen su responsabilidad de juntar, pagar y todo eso, a veces cuentan de que hay congregaciones que no aportan. Y lo que se aporta ya en Asunción a veces no alcanza. No alcanza para pagar esto, y acá hay muchos gastos. No solamente el sueldo de los caseros, sino otros gastos más. Y después está también el sostén de los misioneros. Y se requiere de esta obediencia. Así no voy a decir, se requiere de esta obediencia. Y eso lo ofrenda para que podamos ir cumpliendo. Y hermanos, si estas cosas también nosotros no tenemos en cuenta y queremos orar, dedicar tiempo a la oración, tenemos peticiones especiales, están bien, pero tenemos que rever todo esto también. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro diezmo, con nuestra ofrenda? Porque el Señor manda. Y cuando hay desobediencia, de hecho que el Señor no nos responde. Por eso dice en San Juan que 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, eso quiere decir, si ustedes obedecen mi palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y no todas las veces, hermanos, el Señor responde nuestras oraciones. Y por eso desde el comienzo estamos diciendo que importante es buscar un poco las causas. ¿Por qué? ¿Por qué hay un retroceso, una disminución? Y a mí por lo menos personalmente me quebranta y no quisiera que se acabe todo. Y puede que ocurra si es que no empezamos a vivir la vida de obediencia. Y estaba estudiando la historia de Abraham. La historia de Abraham, un gran siervo de Dios, que Dios le dio ese título de ser su amigo. Abraham fue el amigo de Dios. ¿Por qué le parece a ustedes que Abraham fue el amigo de Dios? Porque él era un hombre obediente. Lo que el Señor le decía, él hacía. A pesar de que por el camino también él en algún momento dado fracasó, se equivocó, pero continuó. Gracias a Dios nosotros también, hermanos, tenemos el recurso, la gracia del Señor, la bendición del Señor. Si de repente fracasamos, pecamos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que Abraham entendió esto también y se arrepentía las veces que pecaba y seguía adelante. Y yo creo que
este privilegio y este recurso también el Señor nos dejó a nosotros. Y todo eso que estamos hablando, si está en nuestra vida, así estamos manejando, el Señor dice al salmista que en Él hay abundancia de perdón, en Dios. Y entonces, hermano, qué interesante sería que examinemos nuestro corazón, examinemos nuestra vida, nuestro andar, cómo estamos con relación a nuestro Dios, con relación al mandamiento de Dios. Y todo esto tiene que ser en forma personal, nunca pensar en los demás, porque nuestra tendencia siempre es, como dijo Adán cuando le reclamó Dios, ¿por qué ha hecho esto? Él dijo, la mujer que me diste por compañera. Y siempre tenemos la tendencia de culparle a alguien. No, cada uno somos tan responsables de nuestra vida personal, de nuestra relación con Dios. Bien, vamos a leer en Génesis el capítulo 18, la historia de Abraham. Génesis capítulo 18. Esa relación de intimidad que tenía este gran siervo del Señor con Dios. Génesis 18, desde el versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Aquí está el punto principal. Y se apartaron los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y empezó la charla, la conversación. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirá también al justo con el impío? Le dijo al Señor. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallares en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a este lugar por amor de ellos. 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue
luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Pareciera dos hombres comunes como nosotros, conversando. Abraham, un gran siervo de Dios, intercediendo por Sodoma y preguntándole al Señor si hay ahí un 50 justo destruirá. No, le dice el Señor. Y si hay 40, no voy a destruir. Si hay 30, y así bajaba, y venía bajando. Y al final dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Pensando yo, hermano, en esto, me impresiona lo que un hombre, la relación que puede tener un creyente, un cristiano, una cristiana con Dios. Por algo que el Señor le llama a Abraham amigo. Abraham es el amigo de Dios. Y aquí tenemos registrado la experiencia de este gran siervo de Dios y cómo él era su relación con el Señor. Había una intimidad, había una confianza única y Abraham le venía pidiendo y procurando, pero como no se hallaba, no había hombres sanos, porque todos estaban en pecado ya. Entonces, como no había, entonces Dios determinó destruir a Sodoma. Pero lo que quiero hacer resaltar es, y se acercó a Abraham, y dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Hablaba con Dios, como hablamos nosotros con algunos de nuestros amigos. Y esa es la relación, hermano, que nosotros necesitamos tener con Dios. Esa relación de comunión, de intimidad. Pero hemos visto ya, hermano, cuántas cosas que puede trastornar esa relación, esa comunión. Y hemos considerado bastantes cosas que muchas veces pasamos por alto y razón por la cual yo firmemente tengo esa convicción que hay razón, hay motivo alguno por qué Dios no nos responde. ¿Por qué Dios no nos responde? Hay cosas que tenemos que resolver. Porque si hay una obediencia y estamos en armonía con la voluntad de Dios, con la obediencia a Dios, Dios no se va a negar. Si Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él dijo esto. Y si yo estoy haciendo eso y no recibo, yo creo que tenemos que, bueno, está de por medio la paciencia, está de por medio el tiempo del Señor también, pero cuando que se trata de la obra de Dios, si se tratara de cosas nuestras personales, no digo, pero cuando se trata de la obra de Dios y no hay respuesta y vemos las iglesias apagadas, iglesias que en vez de progresar, algunos tienen 15, 20 miembros por año. Ni uno ni dos no se suman. ¿Por qué será? Yo no quiero creer de que el Señor ya se oró mucho y se está haciendo todo lo posible y que ninguna o dos personas más no se conviertan. Algo que tiene que haber allí. ¿Por qué no se convierte? No estamos haciendo la obra como corresponde, no estamos doblando rodillas, no estamos haciendo o cumpliendo o copiando, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Dice que pasó la noche orando. Como otros siervos de Dios y siervas también que han estado en la presencia de Dios llorando. Y así como Nehemías, cuando recibió esta noticia de que su pueblo que había dejado estaba en gran mal, entonces él dice que se puso a llorar y a orar. Y el Señor lo escuchó su oración. Pero había en este gran hombre de Dios algo que podría ser uno de nuestros problemas, que se habló mucho de esto, un amor a su pueblo, un amor a sus hermanos.
El Señor le concedió esa posibilidad y le dio el permiso a su patrón, incluso le dio una carta para el otro rey, para que le concediera todo lo que necesitaba para arreglar las murallas, el portón y todo lo que sea. Pero había en Nehemías algo importante, algo que tenemos que ver: amor profundo por su pueblo, amor profundo por sus hermanos. Y ya no quería más hablar porque tanto ya se habló del amor, seguramente algunas cosas ya se nos quedó. La importancia del primer mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios, amar al prójimo, y que nos amemos unos a otros. Y ¿cómo es cuando que no amamos? Se puede compartir también, hermano. Una demostración, una actitud que demuestra que no amamos a nuestro hermano. Porque tenemos que saber eso, porque a lo mejor, como Pedro, él creía que amaba al Señor, pero sin embargo él dejó su privilegio, su deber, y se fue otra vez al agua, al río, a pescar. Pero cuando se le preguntó al Señor si la amaba, él dijo que sí, 3 veces. Y a veces, hermano, parece que nosotros no entendemos tan bien que cómo es el amor que se demuestra, que se debe de demostrar el amor. Una de las cosas, hermano, que significaría falta de amor es resaltar el mal de otros, de los demás. No querer escucharle a un hermano cuando está predicando. Resaltar la vida de su familia, lo malo, lo bueno no se resalta. Eso rara vez vamos a escuchar que buenos son sus hijos, que creyentes que son, que fieles que son. Eso no se va a escuchar así, sino que dice que se fue en tal parte, dice que tomó un poco de bebida, dice que tal cosa. Eso es lo que más escuchamos. ¿Y en qué otra forma podría ser que estamos faltando al amor? ¿No sabes? No oramos por el hermano. No oramos por el hermano. No oramos por los siervos del Señor. No oramos por los hermanos que van a estar enfrente. No importa si no es un pastor, pero es un hermano que el Señor eligió y va a estar exponiendo la palabra. ¿Qué más puede ser falta de amor? Porque ya tengo esta vez, hermana, ya cuide, ya con aire, ya cuide, todas esas cosas, pero de hecho que no es tanto así. No sé si los hermanos no tienen forma de explicar cuando que estamos faltando al amor. Tenerle más estima a un hermano y menos a otro hermano. Y sí, hacer la sección de personas, amar a uno más. Así mismo le dije a un hermano, me dice, no, pero el Señor tenía también a quien le amaba más, a Juan le amaba más, decía el otro no. Y entonces, no pasa por ahí. No significaba eso que él no le amaba a los otros, a todos le amaba a él, el Señor. Filipenses 2:3, hermano. ¿Puede leer? Sí. Yo le agradecemos a Filipenses 2:3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sí, nada que por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Bien, yo creo que esta es una de las respuestas, una de las formas, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, por engrandecerse, ¿verdad? Y
por contienda y en pelea para demostrarse, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y eso yo creo que nos ajusta a nuestra cintura, como se dice, superiores a él. Es superior, Fabio es superior que yo, Fabio sabe más que yo, él entiende más que yo. Eso no se cruza con nuestra mente, y si se cruza, no aceptamos. Siempre queremos ser el mejor, el más, el que está por delante, y el otro no me alcanza. Yo que estoy por sobre todo, yo hago lo mejor. Ese es lo que está hablando aquí. Y yo creo que sucede también eso con nosotros muchas veces, que nos sentimos muy superiores a los demás y queremos dejarle de lado o de menos, hacerle de menos a nuestros hermanos. Y estuvieron ya los hermanos hablando de que los miembros más, como dice, débiles, son los más necesarios. Pero en la práctica diaria no vemos así. La palabra de Dios nos dice eso, pero nosotros muchas veces no aplicamos eso en la forma que corresponde. En Éxodo 17 hay otro cuadro muy aleccionador y muy interesante, que también es muy beneficioso para la vida de la iglesia, para el bien de los pastores. Éxodo 17, el versículo 8, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Aquí tenemos un cuadro realmente maravilloso y muy importante, y también que nos enseña grandes verdades que tenemos que aprender. Y aquí hubo guerra, y entonces Moisés le pide a este militar Josué para que le llame. Dice versículo 8, y entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre el cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Esta escena muestra que Moisés, como el líder del pueblo de Israel, él dio orden a su pueblo y a Josué, por sobre todo, que está al frente, para que peleen. Pero lo que me llama la atención es la actitud de Aarón y Hur, dos hombres que le acompañó a Moisés en el monte. Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que llevara su vara. Esa vara representaba poder, autoridad. Y era un tiempo en que él estaba allí levantando esa vara, símbolo también de la oración. Él estaba orando.
Y se cansó, dice Moisés. Y entonces, ¿qué hizo Aarón y Hur? Buscaron una piedra e hicieron sentar allí a Moisés, y ellos sostuvieron la mano uno a un lado, y para que la mano de Moisés estuviera arriba. Esa mano arriba simbolizaba victoria, simbolizaba a que ellos estaban prevaleciendo. Cuando bajaba el brazo, dice, desfallecía el pueblo. Y todo esto, hermano, nos enseña qué importante y qué necesario es mirar un poco por los siervos del Señor. Y cuando hablamos de siervos del Señor, no es precisamente los misioneros, ancianos, y cualquiera de los hermanos a quienes el Señor está utilizando son siervos de Dios. Porque no fueron, que no se les haya impuesto la mano, no significa que no sea siervo del Señor, son siervos del Señor. Lo importante y lo necesario es lo que hacer es lo que hicieron Aarón y Hur, sostener la mano de los hermanos para que podamos continuar. Nosotros como seres humanos nos cansamos, y más todavía lo que ya tenemos edad, nos cansamos. Yo a veces me canso también, es más fácil porque en nuestro medio no es como en los otros lugares que se le ayuda a los pastores, y uno tiene que trabajar para mantener la familia, mantenerse, y por otro lado tiene que hacer visitas, por otro lado tiene que prepararse porque viene sábado y domingo, uno tiene que tener mensaje para el pueblo, y entonces no es fácil esta tarea. Solamente con la ayuda y con la gracia del Señor uno sigue y sigue. Nosotros, por la gracia de Dios, una bendición aparte que tenemos en Niembres, que tenemos muchos hermanos que nos acompañan en el ministerio, y por lo menos yo de mi parte puedo decir que no me cansa, por lo que tenemos hermanos, como 15 hermanos que nos rodean y que están con nosotros siempre para recibir, predicar, enseñar, y entre eso también nosotros nos metemos cuando nos toca, y así. Pero hay cuantos lugares que tienen solamente un líder, un hermano. Por eso me suelo ir en acá es solamente un hermano, que sábado y domingo y miércoles, él tiene que hacer todo. Y me pongo en su lugar. Y a veces, como él me dice, ayúdame un poco para oxigenarme y hacerme descansar, aunque sea un fin de semana, y un fin de semana, y entonces me da los ministerios y por lo menos él descansa. Y en eso, hermano, estaba pensando cuando leí todo esto, y él lo que recibe, por otro lado, recibe crítica, recibe murmuración, rechazo, de todo. Él es el peor, según los hermanos. Algunos hermanos, ¿verdad? Pero, ¿cómo no se va a cansar un hermano que está en la obra del Señor, tiene esa clase de responsabilidad, pero a la vez es criticado y tantas cosas que recibe negativamente? Y yo creo, hermano, que todo eso tenemos que pensar, y en este tiempo, Señor permitió. Culpable, no podemos saber nosotros, pero el Señor permitió, y estamos pasando un momento muy difícil, en decadencia. Cuántas iglesias del interior, sí, algunos no tienen ni siquiera líder, otros sí tienen uno, y necesitan de visitas. Y nuestros hermanos misioneros en este tiempo no están en condiciones de ir de aquí para allá. Y miro yo y veo muchos jóvenes todavía, mucho más jóvenes que yo, ¿verdad? Quiero pensar en el corazón, en la mente de estos jóvenes que están aquí, no están también. Quiero que vean, entiendan y se preocupen y tomen decisiones, como aquel rey Josías dice que hizo pacto con Dios, con el pueblo,
a caminar y a obedecer a Dios. Y mi deseo es animar a los hermanos para que se preparen, se alisten, porque la iglesia necesita de Aarón y de Dios. Sí o sí, se necesita. Se necesita que le sostengamos las manos de los hermanos, porque como ya dije, yo con la experiencia que tengo, de hecho que cansa, porque no es solamente estudiar la Biblia, poner, sino que hay muchos problemas. Y uno tiene que asistir aquí, asistir allá, y a veces cuesta resolver, uno tiene que pasar tiempo orando hasta resolver situaciones, y es todo un trajín que se mezcla lo espiritual con lo material, no es fácil. Y eso quiero que, hermanos, que ustedes lleven en su mente, en su corazón, y que tienen que quedar con sucesores. No puede ser que el hermano no esté mal, el hermano José, el hermano Eliezer, que esto se acabe. Yo no quiero ni pensar en eso. Habiendo tantos hermanos capaces, profesionales, cultos, tal vez lo que faltaría es una consagración, ¿verdad? Y empezar a altivar y a cumplir con el Señor por negativo no testamentaria o para ir. Porque, no sé si ustedes piensan en eso. A mí me preocupa, realmente me preocupa. Y yo de mi parte, seguramente ya no mucho también lo que voy a hacer, porque tengo 65 años, pero con la ayuda del Señor, si el Señor me permite, seguramente voy a estar haciendo también un poco, pero pienso más en los más jóvenes. Que no nos conformemos con que nos vamos a la iglesia, a la reunión, oramos los miércoles y hasta ahí. Hay tantas cosas para hacer. Hay tantas cosas para hacer pensando en la continuidad de nuestro grupo neotestamental. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, y he visto, que conocemos y vemos en la Escritura cómo los que realmente confiaron en el Señor, cómo ganaron la batalla, tuvieron la victoria en Josué 10. Y eso se trata solamente de una persona que, como dice la palabra de Dios, se acercó confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de Dios. Josué capítulo 10 dice el 12: entonces Josué habló a Jehová. Eso quiere decir que oró, ¿verdad? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Acalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Jehová atendiendo a la voz de un hombre. Josué, este gran siervo de Dios, que tiene todas las cualidades y reunía todas las condiciones de la palabra de Dios, con fe suficiente, él en una guerra. ¿Para qué era necesario que el sol se detenga? Para que se alargue el día, para que nos llegue la noche, y que dentro de ese día él pueda ganar la victoria. Eso fue el propósito.
Y dijo, y él oró y ordenó esto. Le dijo al sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Porque Jehová peleaba por Israel, dice, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. La oración, hermano. Tengamos presente que la oración es lo más valioso y lo más importante, y es lo que nos va a mantener y nos va a edificar y nos va a llevar hacia adelante. Tenemos que ser hombres, aquí ya dije esto, hombres de oración. Y todos tenemos planes y propósitos, deseos que el Señor, queremos que el Señor cumpla con nosotros. Y yo creo que si realmente lo cumplimos, la palabra de Dios, el Señor va a obrar y va a cumplir con nosotros. Y aquí dice que ganó la guerra y tuvieron la victoria. Y hasta los incrédulos a veces creen en la oración. Y hasta a veces quiero pensar que hay creyentes que no creen en la oración. Ustedes se acuerdan de Faraón que le dijo a Moisés: oren a su Dios por mí. Hasta Faraón creía en la oración. Creía que los israelitas tenían un Dios suficiente, omnipotente, poderoso, que podía resolver las cosas. Él no conociéndole a Dios, pero le dice a Moisés: oren por mí a su Dios. Inconverso, enemigo de Dios, de los israelitas. Y a veces, hermanos, nosotros también, hasta yo quiero pensar que no creemos tanto en la oración. Le dije a un joven: hermano, ¿por qué no te casas todavía? Tienes que casarte. Dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cómo si no encuentro? Me dice. Y tenés que orar, pedirle al Señor. El Señor nos promete que si le pedimos, Él nos va a dar. Se dijo un día y tratamos los años de ya. Entonces para él, no sé qué lectura darle a esto. Se vio que un día no le está teniendo ya. Y él no entiende que el Señor es el que nos da todas las cosas. Yo le pedí al Señor para mi esposa, el Señor me dio. Le pedí por mis hijos para que sean creyentes, el Señor me dio, me escuchó. Y todo lo que le pedí, hasta ahora, por la gracia de Dios, no me quejo del Señor. Tengo todas las bendiciones que un hombre necesita humanamente y espiritualmente. No me pongo como ejemplo, pero con autoridad y con propiedad puedo hablar, que el Señor quiere en lo que le pedimos. Y no tengamos, hermano, vergüenza del Señor, como este joven. No sé si tenía vergüenza o no creía en la oración, pero el Señor está abierto, está listo, abierto para escucharnos y para respondernos. Una buena lección que dio un día a mi esposa. Nosotros como humanos siempre tenemos, no todos, pero yo por lo menos, a veces le critico por esto y por lo otro. Y me dice ella: ¿sabes qué vas a hacer? Dar gracias por mí y orar a Dios por mí. Y es la verdad. Dar gracias a Dios por mí y orarle al Señor por mí. Y yo no hacía esto, porque lo más fácil fue no hacer esto, porque así soy, porque esto y porque lo otro. Es lo humano, el carnal. Y el Señor, ella le utilizó el Señor para que me dé la receta necesaria de lo que realmente yo debo de hacer. Y yo creo, hermano, que cada uno tenemos cosas que nos preocupan, nos quebrantan. La conversión de nuestros hijos, tal vez, o la vuelta de algunos de nuestros parientes, hijos, hermanos, tal vez separados. ¿Por qué no le pedimos al Señor? El Señor nos va a escuchar. Si no tenemos todavía líder en nuestra congregación, ¿por qué no doblamos rodillas como grupito o grupo grande y pasar la noche orando? El Señor va a contestar. Y de ese grupo de 10 que estábamos, va a sumarse un 5 más y van a estar 15. Y van a orar un poco más y van a estar 20.
pero a la par se tiene que trabajar también. Y bueno, hay tantas cosas, hermano, que decir, si es que vamos a hablar del tema de la oración de Daniel, la oración de Cádiz, la oración de Cabe, que dice que era el más ilustre entre sus hermanos, y le pidió al Señor 4 cosas. Y el Señor dice, le otorgó lo que le pidió. Segunda de Crónicas, vamos a leer. Por último, Segunda de Crónicas 4. Primera de Crónicas, perdón, hermano. Primera de Crónicas, el capítulo 4, versículo 9. Y Caleb fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Caleb, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. El 10. E invocó Caleb, o sea que oró, e invocó Caleb al Dios del cielo, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Estos pasajes, hermanos, yo les leí, anoté para compartir con ustedes, a modo de ánimo, de fortaleza, y para que realmente nuestra fe pueda crecer. Y decir, además de esto, que el mismo Dios de Jabe es nuestro Dios de hoy. E invocó Jabe al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. 4 cosas él pidió. Cosa imposible, humanamente hablando, pidió para que su territorio se amplíe, le pidió para que su mano esté con él, que la acompañe de cerca, que le libre del mal, y dice que Dios le otorgó, le dio. No tenemos que pensar que estos hombres que hemos presentado su nombre y su experiencia, que hayan sido personas tan diferentes que nosotros. No, eran personas igual que nosotros. Tal vez la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos aprendieron a vivir una vida cercana a Dios, una vida de plena comunión con Dios, de una vida de obediencia y de intimidad con Dios. Por eso él mismo dice que él era el más ilustre entre sus hermanos. Es un título que le da la palabra de Dios, porque él era un hombre entre sus hermanos, el que le buscaba realmente a Dios. Por eso él era ilustre entre sus. Dice, y Caleb fue más ilustre que sus hermanos. Ilustre quiere decir distinguido. Bien, yo creo, hermano, que todas estas palabras, esta experiencia que tenemos registrado en la palabra de Dios, nos animará a continuar, a seguir. Y el Señor va a cumplir con nosotros. Nuestro Dios es un Dios fiel, misericordioso, un Dios que nos promete y Él lo cumple. Y solamente que falta que nosotros miremos un poco por dentro. Y como ya dije desde el comienzo, humillarnos delante del Señor. Reconocer nuestras faltas. Yo tengo faltas que reconocer. Pedirle perdón al Señor y orar, arrodillarnos, orar, ayunar, cosas que nosotros poco o nada practicamos la congregación testamentaria. El ayuno para nosotros es más o menos que eso, es más o menos. Porque yo por lo menos que sepa que las congregaciones hacen ayuno con oración. No quiero juzgar, porque yo no sé, ¿verdad? Nosotros por lo menos no hacemos ese ayuno. Y oramos, sí, pero lo completamos. La palabra de Dios también nos dice que tenemos que ayunar. Y hay cosas, hermanos, que tenemos que rever un poco en este tiempo, porque estamos necesitados. No estamos bien, como decía hermano José. Estamos mal.
Y es peligroso, muy peligroso el tiempo que nos toca vivir, el tiempo que nosotros como neotestamentarios estamos experimentando. Hay una tibieza, aparentemente parece que está bien, pero no está bien. No está bien. Le digo a usted con propiedad y con todo el respeto y autoridad del Señor. Hay muchas cosas que tenemos que resolver. Que el Señor lo empiece.